Hola, hola, bienvenido. Qué gusto que estés escuchando este podcast cristiano. Yo soy Judy Arriola y este es un mensaje más de Jesús en mi ciudad. Episodio número 9. ¿Es de sabios juzgar? Y esta es una interrogante que veremos y responderemos en el programa de hoy. Amigos, en Miqueas 6:8 nos dice la palabra: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y hoy veremos en este episodio que debemos realmente practicar la justicia que viene de Dios, lo cual no significa juzgar a los demás. Veremos quién es el único con la capacidad y autoridad para hacerlo y qué es precisamente lo que juzga. Veremos también que debemos alejarnos de la acusación falsa, de nuestros prejuicios, y que esa verdadera justicia solo proviene de nuestro Dios, para la cual tenemos que estar atados una y otra vez y cada día de nuestras vidas con el Señor Jesús. Hay muchos versículos que nos hablan sobre la justicia que proviene de Dios, sobre el impacto que tiene en nuestras vidas esa justicia. Y en el libro de Proverbios 21:21 nos dice que el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Y Dios también en su palabra nos invita a que nos esmeremos en seguir esa justicia, en seguir la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y en el libro de Mateo 6:33 nos dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y es que ser justos no se trata de juzgar, sino de buscar y seguir la justicia de Dios, quien juzga, quien es el único que tiene la capacidad y la autoridad para hacerlo. Y Él precisamente lo que juzga es nuestros corazones. Y ya vamos y vemos cómo nosotros andamos por la vida queriendo juzgar a las personas por sus obras, porque realmente nunca conoceremos completamente su corazón. Y esto, queridos, no es lo que nos pide nuestro Dios. Él nos conoce también y entiende que nuestra justicia no está relacionada con la justicia que proviene de Él. Por ello nos ha dejado una advertencia en el libro de Mateo 7, en los versículos del 1 al 5, que nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué mirás la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Fuerte declaración, ¿cierto? Y aunque muchos hemos escuchado esto miles de veces, no lo ejercemos. Se necesita valentía al juzgar. Sin embargo, para muchos de nosotros es muy fácil. Y en este mundo se hace casi a la par que respirar. Estamos todo el tiempo juzgando, formando juicios u opiniones sobre una persona. Y realmente esto no es malo, sino que siempre que se haga con respeto y amor. Pero resulta que a veces no tenemos autoridad para juzgar. Y sin ser jueces, emitimos hasta dictámenes hirientes sobre las personas. Y la verdad, amigos, siempre es importante, pero el no hacer daño a los demás también es importante. Hay un dicho muy conocido que dice: no juzgues a la ligera, y lo cierto es que el ser humano en este asunto lo toma muy ligeramente, el tema de juzgar. Y es que creer que el juicio que hacemos sobre alguien nos define como seres justos o no es un
gran error en nosotros, porque para emitir esos juicios necesitamos una facultad de entendimiento. Y esta, queridos, en muchas ocasiones está nublada por las circunstancias de vida, por la forma en la que pensamos. Y yo entiendo que a nuestro parecer, nuestra opinión es importante. Y es claro, cierto lo es. Necesitamos ser escuchados, valorados, entendidos, pero más necesitamos razonar y actuar con sabiduría a la hora de juzgar. Y solo se necesita ser sabio para juzgar, pero quien es sabio muy pocas veces juzga. Ya saben, Dios nos dice que en la medida que juzguemos, seremos juzgados. Y al menos a mí esto me pone un freno, un límite, cuando tengo pensamientos para enjuiciar a alguien, porque no somos perfectos, es cierto. Y siempre quiero en esos momentos apelar por la misericordia de Dios en mi vida, porque reconozco mis errores y reconozco que mis juicios en muchas ocasiones no corresponden con esa justicia de nuestro Dios. En el terreno de juzgar, amigos, la justicia nunca estará a nuestro alcance. Nosotros somos seres pensantes, razonamos todo el tiempo, o pues casi todo el tiempo, y esta es una distinción que tenemos como seres humanos. Pero en este tema nos importa a veces más que todos conozcan lo que pensamos que la raíz del juicio que hemos emitido. Nos importa más que valoren nuestro pensamiento, nuestra opinión, que resolver realmente la situación que dio la base a ese juicio. Y aún más importante, aún olvidamos que la real virtud en juzgar es distinguir la verdad de la falsedad, lo bueno de lo malo, no herir realmente a los demás. Y pues hay que ser activos, hay que obrar con justicia, pero esto no significa que vayamos juzgando y condenando a toda persona por sus actos, por su personalidad, por su conducta, por sus pensamientos o por sus opiniones. Y Dios nos ha pedido que seamos justos, algo que no es fácil. Pero siempre me viene a la mente la posición de este personaje bíblico de José al descubrir el estado de embarazo de María. Cómo él prefirió razonar antes de juzgarla y decidir en secreto lo que haría sin exponerla al mundo. Y deberíamos ser tan justos como José para no perjudicar y hacer de la persona o de la circunstancia un circo de atracciones donde todos conocen a la estrella e intentan una y otra vez apagar más su luz. Por eso Dios nos ha pedido que no miremos la paja del ojo de nuestro hermano y antes saquemos la viga que tenemos en el nuestro. Asumimos los defectos y los pecados de los demás como la justificación para condenarlos y juzgarlos. Y te pregunto y me pregunto, ¿y nuestros pecados? ¿Y nuestros pensamientos impropios? ¿Y nuestras conductas hirientes? Y es que a veces, queridos, nuestra viga es más grande que incluso el tamaño de nuestros ojos, y ese espíritu de altivez que nos caracteriza no nos deja ser conscientes de cuántos errores cometemos cuando estamos juzgando. Y en la medida que juzguemos, recuerden que se nos juzgará. Y pienso en estas situaciones actuales, en las noticias, en las conductas que vemos en las redes sociales. Qué triste que en estos días cada situación desagradable se sube a las redes sociales, desatando un eco que estremece, un eco de feas expresiones y obscenidades y juicios que para nada son ligeros. Y pues está claro que nosotros somos imperfectos, que cometemos errores, algunos muy graves, pero transmitir el error o un acto
pues no lo hace menos ofensivo o lo elimina, al contrario, esto expone aún más nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual pues no deberíamos estar haciendo un show, sino realmente erradicando en nuestras vidas. Y pues sé que has visto el alcance que tienen muchas publicaciones obscenas sobre diferentes temas de impureza sexual o en las redes sociales o en los medios o en la televisión. ¿Cuántos likes, cuántas vistas tienen? Y les aseguro que estos tienen muchas más vistas que los últimos avances de la NASA, que los últimos avances médicos, que toda la evolución que hemos logrado tener, y pues también tienen muchos más likes que los contenidos cristianos. Y es que la razón radica en que lo malo siempre provoca el espacio o la cobertura para juzgar siempre. Y yo no digo pues que es un delito o un error juzgar, es parte de nuestro libre albedrío, pero no es nada edificante llevar a las pantallas o transmitir una y otra vez situaciones degradantes o depravadas. Puede que sea con la intención pues de alertar a otros o exponer situaciones o individuos realmente peligrosos, pero queridos, seamos conscientes que en la mayoría de los casos nuestros juicios sobre todos estos temas son un verborreo constante en las redes sociales y en las plataformas de comunicación que suman aún más la indignidad de los que juzgan también y que para nada resuelven esa situación. Hoy los invito a que pensemos antes de juzgar, antes de convertirnos en jueces de nuestro prójimo. Aún Jesús no quería atribuirse el título de juez entre los hombres. Y hay un pasaje bíblico en el libro de Lucas donde nos revela que una de las personas de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y si esta es una respuesta de Jesús, ¿cómo debería entonces ser nuestra conducta y nuestra respuesta ante los demás con el tema de enjuiciar? Seamos conscientes a la hora de juzgar, seamos humildes para entender y tener empatía con nuestra propia raza, que para nada es perfecta, pero que merece también ser respetada. Cada uno de nosotros merecemos respeto como una hermosa creación de nuestro Dios. Y ya les he dicho que juzgar no es malo, emitir una opinión no es malo, pero difamar sí lo es. Difamar mientras lo hacemos. Lo malo es la forma inadecuada en la que lo decimos, lo transmitimos y los usos que les damos a esos juicios, que no se acercan a una construcción positiva del ser humano y que no edifican ni dignifican tampoco a nuestro ser. Así que, pues seamos generosos con lo que decimos y no sentenciemos cuando no tenemos la autoridad para hacerlo. Porque justos, así como dice la palabra, ni siquiera uno encontró Jesús. Y es que aunque juzgar no es malo, el juicio, amigos, solo proviene de Dios. Debemos pensar antes de hablar. Debemos alejarnos de la acusación falsa. Dice que en la palabra que el que reprende a una persona, el que reprende al que no cree en Dios, realmente está contribuyendo a que se pierda su alma. Y es que ni el Espíritu de Dios reprende por ser incrédulos. No reprende a los que no reciben tu fe o no te reciben a ti, porque esto sería perder almas para Dios. A veces las personas no nos reciben por nuestro aspecto, por nuestro testimonio, por la idea que tiene el mundo de la religión. No porque no tengan un buen corazón o sean buenas personas, honestas y sinceras. Y nuestra misión con respecto a esto pues es seguir tocando puertas y corazones y no juzgando a las personas por ello.
Es triste cómo los cristianos nos arremetemos contra el que no quiere conocer a Dios o no va a la iglesia, pero los incrédulos, amigos, son los que viendo y sabiendo no creen con el corazón. Y si fuera cierto que nosotros creemos con el corazón, entonces saben que moveríamos montañas, y a veces no movemos esas montañas precisamente por estas actitudes que desagradan a Dios, como el estar enjuiciando ligeramente a nuestro prójimo. La única justicia que nos debe preocupar es la justicia de Dios, es la justicia que proviene de nuestro Dios, y esa la recibimos estando en Cristo Jesús. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto está en 2 Corintios 5:21. Y nos dice que de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Así que si quieres ser justo, no te enfoques en los demás. Vive atado a nuestro Señor Jesucristo y vivirás por la fe, porque a través de Él es que nosotros recibimos la justicia que viene de nuestro Dios. Y para vivir en este mundo tenemos que rechazar las cosas del mundo, no juzgar a quienes son esclavos de las filosofías, de las dinámicas, de los estilos de vida y de creencias mundanas. Para vivir en este mundo, amigos, lo que debemos hacer es defender nuestra justa causa, es defender nuestra fe y sembrar justicia a través de la paz con los demás. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Y esto está en Romanos 2:1. Una fuerte declaración para que de una vez entendamos que nosotros nos volvemos aquello que juzgamos y aquello que criticamos. No es nuestra labor, no tenemos ni la capacidad ni la autoridad para ejercer estos juicios. Así que recuerda al día de hoy, no juzgues al prójimo, no pases de largo su dolor. En vez de ser jueces, debemos ser como el buen samaritano, no como el sacerdote o como el levita, que pasaron de largo el dolor del hombre herido, que quizás estaban juzgando y pensando por qué está en esa situación. Nuestros prejuicios, amigos, nos dejan ciegos ante el dolor ajeno, y esto es un hecho. Así que, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, así como dice en la palabra, más bien propongámonos por no poner tropiezo ni obstáculos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo. Así que hoy te invito, invierte tiempo, invierte dinero, invierte pensamiento, invierte recursos en sanar a otros, en resolver situaciones, en apoyar a otros, aquellos que hoy están cometiendo algún error, algún pecado, en ayudarlos a mejorar sus vidas, no en juzgarlos. Así que rechacemos todo lo malo, todo lo impropio, todo lo impuro, pero no rechacemos al ser humano. Hoy tú y yo vivimos por gracia y bajo la justicia de un Dios bondadoso. Y así como dice en su palabra, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio.